Sé bienvenido a tu canal, Un Café entre Hermanos. En esta ocasión compartiré contigo un tema que lo desarrollaré en varias etapas. Esta primera etapa es el comienzo del tema, el sistema económico de Dios, el cual es extenso y por ello, para no hacértelo cansado, lo haré en secciones. ¿Qué es el sistema económico de Dios? Mira, hay mucha enseñanza donde se les da al feligrés de las congregaciones, en algunas, que Dios los ha llamado para ser ricos, para tener abundancia de bienes, y cayendo en el concepto equivocado en sus mentes, forman parte, pero al paso del tiempo sufren decepción y se alejan de las cosas de Dios por una mal enseñanza. Es verdad, Dios es dueño, soberano de todo lo creado. Y tú, como hijo de Dios, tienes derecho a muchas cosas. Pero déjame irte explicando parte por parte cómo es esto. Es verdad, en la Biblia podemos encontrar una forma en que Dios bendice a su pueblo, a sus hijos, a los que creen en Él. Yo lo he llamado el sistema económico de Dios. ¿En qué se basa este sistema? Bien, la base de este sistema es dar. Sí, siempre se ha aplicado este sistema desde los tiempos inmemoriales. Pero, ¿qué es lo que tú o yo tenemos que dar? Bien, te diré en forma simple. Vas a dar de lo que recibes, de lo que tienes, no de lo que no tienes. Este es el principio. No puedes dar lo que no tienes. Muy bien. Eso que tenemos o eso que tiene el hombre, ¿de dónde viene? ¿Quién se lo da? Aquí comienza la disertación y el aprendizaje. Te voy a invitar a que tomes tu Biblia y junto conmigo comencemos a ir escudriñando texto por texto para poder sacar este tema en una forma clara y comprensible. Te voy a invitar al libro del profeta Isaías en el capítulo 41. Isaías 41. Quizás tu traducción tenga alguna variante a la mía, pero es que son muchas las traducciones o versiones de Biblia que hay en el mundo. No sé cuál uses tú, pero todas te serán útiles para poder disertar estos temas. Vamos a ir al capítulo 41 del libro de Isaías y vamos a ir al verso 10. Quiero decirte que este texto es palabras que Dios le da al profeta Isaías que se la transfiera al pueblo de Israel. Dice así, Isaías 41, verso 10. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate cómo el profeta, inspirado por Dios, le dice al pueblo las palabras que Dios tiene para él. Donde es Dios quien le dice, siempre te sustentaré, siempre yo te voy a dar lo que tú necesitas.
Dios es la fuente de donde todo ser humano lo recibe. Sí, no solo el ser humano, sino toda la creación depende de Dios para subsistir o para sobrevivir. Yo te invito a que busques el Salmo 104 en el verso 10. Salmo 104, verso 10. Es una porción que vamos a leer un poquito larguita, pero necesitamos nosotros estar enterados de lo que el alto Dios está diciendo al pueblo. El salmista escribe en el Salmo 104, verso 10, estas palabras, hablando de Dios. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, abrevan a toda bestia del campo, quebrantan su sed los asnos montaraces, junto a aquellos habitarán las aves de los cielos, entre las ramas dan voces, el que riega los montes desde sus aposentos, del fruto de su obra se sacia la tierra, el que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Llenanse de jugo los árboles de Jehová, los cedros del Líbano, los árboles que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ellas corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos braman a la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, recógense y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Asimismo está el gran mar y ancha de términos. En ella pescados sin número, animales pequeños y grandes. Allí andan navíos. Allí está Leviatán que hiciste para que jugase en ella. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, hártanse de bien. Escondes tu rostro, túrbanse. Les quitas el espíritu, dejan de ser, y tórnase en su polvo. Envías tu espíritu, críanse, y renuevas la paz de la tierra. Hermano, no existe nada, ningún ser, ninguna cosa que no dependa de la gracia, del poder, de la misericordia del Dios Altísimo. No importa si el hombre es bueno o si es malo, Dios provee con su poder para que éste a su vez se sustente. Sí, dirás, no puede ser que Dios también a los impíos, a los malos, también les tenga compasión y les dé sustento. Mira, te invito a que veas el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en palabras de Jesús, cuando les está diciendo a sus discípulos y les está explicando cómo debe de comportarse el creyente, el siervo de Dios. Dice Mateo 5, verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Hermano, es de esa forma en que Dios provee
el sustento de todo ser humano. El sol hace que la semilla germine. El agua hace que crezca la planta. Es gracias al poder de Dios y su amor por lo creado que todo, absolutamente todo lo que recibe la creación se origina en la fuente que es Dios. ¿Estamos? Es justamente de eso, de lo que tú recibes, de Dios, de lo que tienes que dar. Sí, no vas a dar de lo que no tienes, vas a dar de lo que Dios provee para ti. Dirás, está bien, ¿a quién se lo debo dar? Obviamente, al mismo Dios. Mira cómo David escribe estas palabras está registrado en el primer libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, y vamos a ir al verso 14. David dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosa semejante? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Hermano, una vez más está escrito y dice que todo lo recibimos de Dios. Y de lo mismo que recibimos de Dios, eso damos a Dios. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo dar a Dios? ¿Cómo dar a Dios? Y al no entender aquí esta respuesta a esta pregunta, es donde viene la controversia, el desajuste y el comportamiento de que hay quienes no lo entienden y se molestan cuando se les dice que deben dar algo para Dios, una parte de lo que Dios les ha dado. Y cuando no se entiende claramente esto, pues no se hacen las cosas de corazón, se hacen a fuerzas y no funcionan. ¿Cómo voy a dar a Dios? Dios es espíritu. Él lo llena todo, no tiene necesidad de nada. Entonces, ¿cómo voy a darle a Dios? Mira, Dios establece la forma para que el hombre dé. No el hombre, sino Dios. Te lo repito. Es Dios quien establece la forma en que puedes darle y no un hombre que diseñó un sistema. El sistema económico de Dios es perfecto, es correcto, es justo y cubre todos los requisitos que te pudieses imaginar de la necesidad dentro de los seres humanos. Muy bien. ¿Cómo lo voy a dar a Dios? Muchos dicen, y es verdad, Dios no necesita nada. ¿Para qué doy? Esto creo que me lo están inventando para quitarme mi dinero y hacerse los que lo reciben ricos y yo hacerme pobre y ser cómplice. Espera. El sistema económico del cual te estoy hablando, que es el sistema económico de Dios, Dios lo diseñó y está diseñado para que el hombre lo dé en estas formas: primicias, diezmos, ofrendas, limosnas. 4 principios o 4 formas en las que el hombre puede dar: primicias, diezmos, ofrendas, limosnas. ¿Quién da? Hermano,
Cuando conoces el sistema económico de Dios, cuando lo entiendes y tu corazón es recto para con el Creador y reconoces el señorío de Dios y reconoces que gracias a Él tienes lo que tienes y tu corazón es sencillo, humilde, va a nacer el deseo de querer dar a Dios. La Biblia tiene ejemplos desde los tiempos inmemoriales. Uno de los personajes que daba a Dios lo registra en el Génesis. Prácticamente todos son registrados en el Génesis, los principios. Tenemos a Abel, tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob. Y ya cuando estaban en el desierto, cuando habían salido de Egipto, la nación de Israel, a ellos se les dio, se les explicó, se les enseñó cómo funcionaba y para qué servía y a quién se daba el sistema económico o lo que le dabas a Dios. Mira, dice el libro de los Números, en el capítulo 15, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando habéis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy, e hicieres ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para hacer en vuestras solemnidades olor suave a Jehová, de vaca o de ovejas, entonces el que ofreciere su ofrenda a Jehová traerá por presente una décima de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite, y de vino para libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además de los holocaustos o del sacrificio por cada un cordero. Y por cada carnero harás presente de 2 décimas de flor de harina amasada con el tercio de un hin de aceite, y de vino para la liberación ofrecerás el tercio de un hin, en olor suave a Jehová. Y cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paces a Jehová, ofrecerás con el novillo un presente de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Así se hará con cada un buey, o carnero, o cordero, lo mismo de ovejas que de cabras. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, ojo, y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras edades, si hiciere ofrenda encendida de olor suave a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Lo curioso cuando leemos este capítulo es que hay una forma en que Dios le dice al pueblo cómo recibirá su regalo, su ofrenda, sus votos. Dice el verso 3: e hicieres ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para hacer vuestras solemnidades de suave, de olor a Jehová, de vacas o de ovejas. Fíjense cómo va especificando qué es
lo que le pide al pueblo que tiene que hacer. Cuando el pueblo lo entiende, comienza a hacer. Muy bien, vamos a ir más para adelante. ¿Para qué quiere Dios que le des de lo que te da? Es decir, una parte de lo que has recibido. ¿Para qué quiere Dios que tú le regreses? Porque dijo David, de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Es decir, te regreso. ¿Para qué? Mira, esto es más profundo de lo que parece. Y vuelvo a insistir, cuando lo vas entendiendo, vas captando las cosas. Vas captándolas. Dios pide una parte de lo que te ha dado que lo regreses en aras de tu propio bienestar. Sí. Pareciera una locura, pero es por causa nuestra que Dios pide una parte de lo que te ha dado. Es en beneficio de nosotros mismos o del dador. Dirán, no lo entiendo. No puede ser. Ok. ¿Qué necesidades tiene el hombre? Muy bien, lo reduciremos en 3 frases. Bebida, comida y techo donde vivir. Esos son 3 cosas. O pudiéramos decir, como dijo Jacob, comida, bebida, techo, ropa. Es decir, las cosas materiales básicas para poder vivir tranquilamente o decorosamente son materiales y el hombre se esfuerza por alcanzarlas. ¿Cuántas horas trabajas tú en el día? Depende qué trabajo tengas. Si eres gente que trabaja en el campo, que eres dueño de tierras que producen, considero que tu jornada comienza 6 de la mañana y vienes terminando la jornada 6 de la tarde. Si eres un empleado en una ciudad, aquí en México se supone que se trabajan 8 horas por día. Se supone. Pero vamos a decir que sí trabaja 8 horas. Hay a quienes trabajan más por el sueldo de 8. Pero si tu trabajo entra, tu horario de entrada es a las 9 de la mañana, no entras, no sales de tu casa a las 9. Si es una ciudad grande o mediana, mides el tiempo y andas saliendo de tu casa entre las 7:30 u 8 de la mañana para llegar a las 9. Es decir, redondeemos 1 hora antes. Y trabajas de 9 a 7 de la tarde y regresas a las 8 de la noche a tu casa. Dirás, ¿qué con esto? ¿Qué necesidades tiene una familia? ¿Necesidades físicas? ¿Necesidades materiales? ¿Emocionales? Y espirituales. Sí. Así es esto. Dios establece
y le dice a Moisés, dile estas palabras al pueblo. Es un mandamiento. Y se quedó registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 1. Deuteronomio 6, verso 1. Dice así: estos son pues los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarla por señal en tu mano y entre los frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas o portales. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no hiciste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Luego que comieres y te hartares, guárdate, que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de siervo. A Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás. Hermano, yo no sé cómo entiendas tú el caminar espiritual, pero el diario vivir de un creyente está sujeto o debe estar condicionado a los mandamientos, estatutos y ordenanzas que Dios ha establecido. No es nada más llegar a una congregación, palmear las manos, cantar unas alabanzas, llorar si estás quebrantado, gritar de alegría si estás gozoso, bautizarte o hacerte miembro del grupo. No, eso no es el ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios es alguien que obedece las palabras de Dios. Es igual que en la vida familiar. Un hijo obediente no es el que habla bien de su padre. Un hijo obediente es el que obedece todo lo que sus padres le mandan correctamente. Eso. En el Sinaí, Dios les estableció estatutos, ordenanzas, decretos para que pudieran vivir el pueblo de Israel en forma cómoda, perfecta y estable y abundante en la tierra de Canaán. Pero luego dijo, tú lo aprendes, pero se lo tienes que enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo te digo una cosa. Esta es una pregunta.
¿Cuántos años llevas de creyente en Dios? No me importa a la denominación que vas. No me importa. ¿Tienes 5 años? ¿10 años? ¿15, 20, 30? Por un momento para tus pasos y da vuelta y mira tu caminar que has hecho. ¿Se han cumplido tus promesas que Dios te dio? ¿Sabes cuáles promesas te dio? ¿Tu familia camina correctamente en pos de Dios? Volteas y ves que tus hijos, los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos, están buscando servir a Dios con alegría y gozo, en obediencia. O está pasando lo que sucede muchas veces en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios. Solo tú eres el creyente, tu familia es un caos y crecieron entre las bancas de la iglesia. Ya abandonaron el caminar de Dios. ¿Qué está pasando? ¿En dónde está la promesa de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mira, hermano, es muy sencillo. Dice el profeta, hablando Dios, este pueblo perece porque le falta conocimiento de Dios. Hermano, ¿quién está instruyéndote a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos las cosas espirituales? Dirán, no, yo no tengo necesidades. Mira, varón, mira, hermano. 3 cosas son lo básico: comida, ropa y habitación. Esto es lo básico. Y para obtener esto, tú trabajas todos los días, con mucho afán, y a veces te sobreesfuerzas porque quieres obtener algo más. Pero dime, cuando se forma una familia, se generan responsabilidades en los formadores, en papá y mamá. Y necesitamos como padres cubrir las necesidades de nuestros hijos. Pero todos los seres humanos tenemos una necesidad espiritual. Y quiero decirte que no es nada fácil llenar esa necesidad espiritual y cumplir tus deberes y obligaciones terrenales. Yo no sé si trabajas el campo, eres un ranchero, eres una persona que vive en el campo. Si tú eres de esos, ¿a qué horas comienza tu jornada? Creo que comienza a las 6 de la mañana y la cierras a las 6 de la tarde porque a las 7, 8 ya está oscuro. Si trabajas en la ciudad, puede que tu jornada laboral comience a las 9 de la mañana, pero para llegar a ese lugar donde trabajas, inviertes un promedio de 1 hora antes y estás en pie desde las 7 de la mañana para las 8 salir en dirección a tu trabajo y regresas a las 8 de la noche o un poquito más tarde. ¿A qué horas tenemos el tiempo para escudriñar la Biblia,
buscar los valores espirituales, las verdades, los estatutos, leyes y ordenanzas que Dios dejó establecidos, que los cumplamos. ¿A qué horas? Nos es muy difícil, porque para poder obtener un conocimiento medio de las verdades de Dios, no fantasías como hay muchas, sino conceptos reales que se sustentan en la misma Biblia, se requiere esfuerzo. Y para eso se requiere tiempo. Y ese es el problema. No disponemos del tiempo. Lo usamos en su mayoría para obtener los recursos del sostenimiento físico de la familia. Mira, en el libro de Deuteronomios, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo estas cosas. Dice en Deuteronomios 6, verso 1, le dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida por hacerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, los padres a veces no sabemos ni cuántos libros tiene la Biblia. Mucho menos conoceremos las profundas verdades de Dios que están escritas. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestro hijo o a nuestro nieto? Nada. Solo le vamos a decir, tienes que ir al culto, pero no entiende nada. Se vuelve rutina y no hay bendición espiritual, porque el hombre, el creyente, no sabe cómo guardar los conceptos, los estatutos, las ordenanzas de Dios. Es más, ni siquiera las conoce. ¿Cómo guardarlas si no sabe? Mira lo que dice el libro del profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. ¿Por qué el creyente deja de servir a Dios? Porque en ocasiones da marcha atrás y se vuelve peor que un ignorante de las verdades de Dios. Porque le faltó sabiduría. Y la sabiduría es conocimiento de las cosas de Dios. Pero si trabajas todo el día, ¿cómo puedes aprender? Y peor tantito, o más difícil, ¿cómo lo puedes enseñar? Para eso Dios te pide una parte de tu dinero que Él ya te dio. Para poder poner. ¿Quién te enseñe? ¿Quién te desglose el tema, saque la esencia en 3 palabras, 4 palabras, en poquitas palabras, te enseñe verdades profundas de Dios? Siempre, desde los tiempos inmemoriales, ha habido enseñadores de las verdades de Dios.
Te voy a hablar de dos. ¿Recuerdas que cuando Abraham fue a liberar a Lot de aquellos reyes que lo tomaron cautivo y se fue con poquita gente, Abraham, y peleó contra 5 reyes y los derrotó? He aquí, cuando venía de haber triunfado, salió a su encuentro el rey de Salem, un hombre que le llamaban Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, y era sacerdote del Dios Altísimo. Y si tú lees la porción ahí en Génesis 14, del 18 en adelante, encontrarás que Melquisedec bendice a Abraham y desea que Dios le derrame de bendición más a Abraham. Y Abraham le dio el diezmo de lo que había capturado. Dirás, ¿qué pasó? Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Y la bendición que invocó para Abraham no era cualquier cosa. Abraham entendía perfectamente esto. Por esa razón dijo, tomaré el 10%, el diezmo de lo que obtuve, y se lo daré a este hombre que me está bendiciendo, que me está supliendo lo espiritual. Dirás, pero Abraham es el amigo de Dios y Dios le daba todo. Sí, con mayor razón debemos entender lo que hizo Abraham. Es un precedente. Aunque Abraham era un hombre que hablaba con Dios y conocía muchas cosas, no tenía la profundidad de Melquisedec en las cosas de Dios. En ese aspecto, Melquisedec espiritualmente es mayor que Abraham. Por eso, Abraham le da lo material a aquel que le está proveyendo lo espiritual. El otro ejemplo, ¿te acuerdas cuando Saúl iba a ser rey? Que antes de eso lo mandaron a buscar unas asnas y se le perdieron y fueron a buscar al profeta o vidente de Dios. Te invito a que veas en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 6. Desde el verso 5 dice, y cuando vinieron a la tierra de Sud, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizás mi padre dejó el cuidado de las asnas, estará congojado por nosotros. Y él respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un hombre de Dios, que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere, sin duda vendrán. Vamos pues allá. Quizás nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir. Y Saúl respondió al criado, vamos ahora, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces tornó el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque él ahora se llama profeta, antiguamente se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, bien dices, ea pues, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Fíjate cómo el criado dijo, tenemos que llevarle algo, porque es un hombre de Dios. Y él nos va a dar algo que no tenemos. Y lees la historia, te sorprendes. Es cuando le dicen a Saúl que será el rey. Es cuando recibe Saúl la bendición espiritual.
Mira cómo Dios se mantiene al tanto de todo. ¿Cuánto tiempo ocupaba Melquisedec para estudiar las cosas de Dios? Todo el día. ¿Cuánto tiempo ocupaba el profeta Samuel para buscar las cosas de Dios? Todo el día. ¿Acaso tenían tierras que trabajar? No. Vivían de lo que el pueblo les daba a cambio de lo espiritual. ¿Vas entendiendo cómo funciona el sistema económico de Dios? ¿Lo vas entendiendo? ¿Por qué le dio el 10% o el diezmo a Abraham a Melquisedec? Hermano, la bendición que Melquisedec invocó para Abraham vale mucho, pero mucho, mucho, mucho más de lo que te había ganado en la guerra. Bendito sea Abraham del Dios Santísimo. Oh, varón, oh, mi hermano, es sublime que seas bendecido constantemente, diariamente por el poder del Altísimo. Señor de la gloria. Pero no todos entienden esto. Solo los de corazón puro. Aquellos que aman al Altísimo Dios. Dios pone. ¿Quién te sustituye? ¿Quién te supla la necesidad espiritual? Tú vas a una congregación. ¿Crees que el enseñador despierta y dice, oh, hoy les voy a decir esto? Cuando es responsable y temeroso de Dios, abre sus ojos y dice, tengo que alimentar a las gentes que Dios me ha puesto a mi cuidado. Tengo que enseñarles verdades divinas, profundas, palpables, que sean reales y no fantasías. Pero para separar entre madeja de ideas que andan en la fe, en el cristianismo, en los grupos, tienes que estudiar, tienes que analizar, tienes que ser un hombre espiritual de tiempo completo, no de medio tiempo, no de que la chanza que me sobra, no que a la hora de 2 a 4 que voy a comer voy a sacar la enseñanza. Oh, bueno. Este pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Para qué quiere Dios la parte que te pide? Para suplir tus necesidades espirituales. Ahora bien, cuando se formó la nación de Israel, cuando estaban en el desierto, cuando Dios se les manifestó en el Sinaí, allí Dios les dio estatutos, reglamentos, ordenanzas y les mostró una vez más el sistema económico de él. Aquí terminó la primera parte. En el próximo video será la segunda parte. Dios te bendiga y continúa viéndolo. No te quedes inconcluso porque no podrás entender plenamente esta enseñanza, esta bendición.